¿Cómo? ¿Cuánto tiempo faz a pessoa está assim? ¿Hace cuánto tiempo? Después, Qual é o mais próximo? horario. Como? Se algo tinha que ser seco, se algo tinha que ser assim. Claro, si no seca o si tiene especulación. ¿Y qué Especulación, puede ¿cuál es la coloración? ser? Después, ¿cómo? Claro, como acompañante, ¿verdad? Y si con los cambios de posición también mejora o empeora. Incluso hay pacientes con problemas cardíacos que solo tosen con los acuerdos. Es muy importante preguntar todas esas características, porque decimos, y a veces el paciente puede venir solo con motivo de consulta tos. Entonces, hay que saber preguntar para poder orientar. Principalmente el tiempo es muy importante para que puedan pensar también en un cuadro agudo, un cuadro de doble de evolución, o si es un cuadro de tres meses de evolución. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tiempo de evolución, ustedes también pueden pensar cuál puede ser la causa de la tos de ese paciente. ¿Está bien? Bueno, y ahí está lo que ustedes dijeron, en relación al tiempo. Hay muchas. Ay, perdón, yo me lo ¿cómo se dice disfarce? Bueno, tos agudo. Menos de 3 semanas. ¿De qué te reís? Bueno, tos aguda. ¿Cuándo vamos a hablar de aguda? Subaguda y crónico. Cuando estamos hablando del tiempo del tiempo. Bueno. Ya pedí, pero gracias. Un cuadro agudo, un cuadro corto, de corto tiempo de evolución. Normalmente la mayoría de las causas son cuadros virales, ¿sí? Por excelencia, ¿verdad? Resfriado común o cuadros sinusitis bacteriana o la tosferina que también entra, ya puede entrar en este cuadro, ¿sí? Pero también puede ser cuadros de cuadros graves. Alteraciones de cuadros más severos, por ejemplo, neumonía o la embolia pulmonar, ¿sí? O una insuficiencia cardíaca, o sea, problemas cardíacos. Dejando el edema agudo de pulmón, ese líquido se va a ir también a nivel pulmonar y el paciente puede tener acceso a tos, ¿sí? Entonces, pensar, miren la amplia gama de patologías que pueden presentarse. Ahora, tos subaguda es la que está ahí, 3 a 8 semanas, o sea, ya va siendo una tos crónica, porque en este caso, por definición, son crónicas más de 8 semanas, 2 meses de evolución. Miren cómo las infecciones virales pueden empezar como agudos, pero pueden ir cronificándose. Hay pacientes que tuvieron un cuadro viral hace un mes, por ejemplo, y van a consultar por persistencia de la tos. ¿Sí? Es la molestia que siguen tosiendo esos pacientes. ¿Sí? Pero acá ya entran las bacterias. Y para la tos más común, así que van cronificándose, van a la parte subaguda ya, es el famoso goteo nasal. ¿Saben lo que es goteo nasal? Donde siente que hay una secreción que cae de la vía de la región nasal, la parte posterior, irrita la garganta y el paciente tiene acceso de tos. ¿Sí? Entonces, eso también es una causa, según ustedes pueden ver, la tos subaguda no claramente infecciosa, deben ir considerando un paciente que ya tiene un cuadro de 6 semanas, 7 semanas, ir considerando cuáles pueden ser las probables causas de tos crónica. ¿Sí? Pero una subaguda que ahí está en el tiempo de que se verá cronificado. Ahora, voy a sentar para entonces miren cómo la tos mayor a 8 semanas, por ejemplo, viene un paciente tabaquista por tos, ¿verdad? Lo primero que ustedes van a pensar, ¿será que este paciente tiene tos? ¿Verdad? Hay que tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica tabaquista, pero el paciente venga y te dice, no, nunca tosí, solo estoy tosiendo la segunda semana. No vas a pensar que puede ser un paciente crónico, pero el paciente que viene y te dice, yo hace
miren el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es una causa bastante común también de tos crónica, ¿sí? Pero ahí, si vos pensás en reflujo gastroesofágico, ¿qué es lo que le tiene que referir el paciente para relacionar? Para que piensen que puede ser un reflujo gastroesofágico la causa de la tos de ese paciente. Si tem dolor estomacal, se reconhece e compensa o paciente. ¿Y en qué momento el paciente con reflujo gastroesofágico va a tener tos, va a tener tos? Pode ser irregulamento. Claro, o lactarse. O sea, ahí automáticamente el paciente tiene mayor predisposición a tener reflujo y ahí ese reflujo va a la vía aérea y produce tos. Pueden ser la causa de más del 90% de tos crónica. No solo el reflujo, todo lo que estamos hablando. Porque nasal, reflujo, bronquitis, asma, esas son las causas, 90% de las causas de tos crónica en los pacientes, ¿sí? Ahora, hay también medicamentos, como el famoso IECA, inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. Es famoso en la prensa. Es uno de los medicamentos que más comúnmente producen tos en los pacientes. Y los pacientes lo mismo lo dicen. Desde que empecé a tomar tal medicamento, tuve tos. Por eso dejé de tomar. A veces la persona percibe si hay algo que le hace mal o no. Entonces, cuando perciben eso, ¿qué se hace? Hay que suspender. Porque si le produce todo el paciente ese medicamento, va a seguir produciéndole mientras consumen. ¿Sí? Es una causa de ir suspendiendo. Bueno, vienen acá las características del fenómeno de la tos. Cuando se cierran las vías aéreas, la parte superior, acá la epiglotis, para que aumente la presión intratorácica, con el objetivo para que después exista mucha fuerza en el momento de la expulsión, de la salida de ese aire, para que si existe un cuerpo extraño, una sustancia, una secreción que están en las vías aéreas inferiores, pueda ser posteriormente ser exhalado súbitamente a través de la boca, en este caso, ¿verdad? ¿Se recuerdan la velocidad que puede salir? Nuevamente 12. ¿Con qué velocidad puede ser expulsado la secreción? Hasta 160 kilómetros por hora. Entonces, es un fenómeno con bastante velocidad, con bastante fuerza, esa compresión para que realmente pueda ocurrir el objetivo que es expulsar lo que esté produciendo esos accesos. ¿Sí? Entonces, las fuerzas deslizantes desarrolladas ayudan en la eliminación del hongo y materiales extraños. Cuando hablamos de tos, principalmente la tos que ya va siendo aguda, crónica, tenemos que hablar de pruebas de función pulmonar. ¿Sí? Tenemos que hablar ya de métodos claros de diagnóstico. ¿Sí? Hay que investigar un poquito más. ¿Sí? Las pruebas de función pulmonar son útiles para evaluar anormalidades funcionales que acompañan ciertos grados, ciertos trastornos
síntomas. Se acompaña con síntomas incluyendo goteo postnasal o reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Pero van a decir, tenés reflujo gastroesofágico, tenés molestia, tenés pirosis, al acostar, sentiste cómo viene un reflujo, o sea, tienen que tratar de saber interrogar al paciente. Se acompaña con fiebre o esputo. En presencia de esputo, ¿cuáles son sus características? ¿Cuál es la característica de la secreción que está controlando ese paciente? ¿Tiene el paciente una enfermedad relacionada o factores de riesgo para enfermedades con tos? Por ejemplo, como cigarrillo, factores de riesgo para infección por VIH o exposición ambiental. ¿Está tomando el paciente inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina? Miren todas las preguntas que se puede hacer por un simple motivo de consulta de tos. ¿Sí? Entonces, nunca hay que infravalorar la tos. Hay que preguntar correctamente. ¿Sí? Bueno, la radiografía puede ser de particular ayuda en ciertas situaciones. Por ejemplo, viene un paciente por tos, la ocultan, igual que Martín, en base derecha escuchan crepitantes. ¿Verdad? Entonces ahí, evidentemente, debe haber una radiografía para poder ver cómo está el parénquima pulmonar de ese paciente. Pero si viene un paciente con tos, la oculto y no escucho nada, ahí probablemente la radiografía no va a ser muy útil. O si viene un paciente con tos y la oculto y tiene sibilancias, ahí me va a ser mucho mejor que yo le pida una espirometría, en todo caso, si tiene una sospecha de asma o una tos crónica, que yo le pida una espirometría antes que le pida una radiografía. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta esos detalles. ¿Sí? Ahora, si viene un paciente, como dice, y le escucho crepitantes en todo el pulmón, eso no es normal, ¿verdad? Y le da una radiografía y se ve patrón intersticial difuso bilateral, pensar que puede mostrarse un cuadro crónico también, como la fibrosis pulmonar. ¿Sí? La fibrosis pulmonar está siendo cada vez más común. ¿Sí? Y como les digo, es una de las enfermedades respiratorias más tristes que una persona puede tener. Porque realmente la persona se muere asfixiada. Porque vamos a decir que todo el pulmón, todo ese intersticio que aparece enseguida, capilar, alveolo, el intersticio, todo ese intersticio va fibrosando. Imagínense, el paciente cada vez respira menos. ¿Sí? Algunas complicaciones comunes, ustedes saben que la tos tiene complicaciones. Principal motivo de consulta, tos. Entonces mucho se va a consultar. ¿Cuál es la principal molestia que refiere? Y eso vamos a decir que es 90% de los casos. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Quién una vez tosió mucho? Tipo, como você tá assim, começa a irritar e ela Puede ser. Pero ¿qué es lo más común? ¿Qué te dice? Me duele la espalda. Me duele la espalda ya es tanto que nos... Pero, ¿le escuchan nada? ¿Por qué le duele la espalda a ese paciente? Y es súper común. Se va más porque le duele su espalda que porque está tosiendo. ¿Se recuerdan ahí? Diafragma, pulmón, disminución del volumen, elevación diafragmática, en la aspiración, modificaciones fisiológicas de la respiración. ¿Se recuerdan? El diafragma sube y baja, ¿verdad? Los músculos también duelen cuando el paciente está tosiendo continuamente. ¿Sí? Algunas complicaciones comunes de la tos incluyen las paredes torácicas y abdominales doloridas. Le duele el abdomen de tanto que estoy tosiendo. ¿Y por qué le duele el abdomen de tanto que toso? ¿Y contrae los cuerpos? Claro, digo que los músculos rectos del abdomen son muy importantes cuando hablamos del proceso de respiración. Entonces, tose el paciente y esos músculos se van a ir contrayendo con más frecuencia. Sí, duele. En ocasiones los paroxismos de tos llegan a desencadenar síncope. El paciente puede llegar a desvanecerse de tanto toser. ¿Sí? O sea, la disminución también del retorno venoso en ese momento. ¿Sí? Incluso fracturas
Bronquiectasis son dilataciones de los bronquios de forma irreversible. Entonces, los bronquios también dilatados. Ellos son los más broncoarreicos que existen. O sea, ¿qué pasa? Todo tiempo viven tosiendo y echando grandes cantidades de catarro. Y una vez vi una paciente que echó medio litro de catarro en una mañana. Entonces, paciente que todo tiempo está produciendo exageradamente la secreción. Entonces, hay situaciones que en este caso hay que hacer el tratamiento para aumentar la depuración de secreciones. Cambio de posición, terapia respiratoria, todo el objetivo de movilizar la secreción. Porque tose porque la secreción tiene que salir. ¿Sí? Entonces, acá, en estos casos, la terapia respiratoria es muy importante también. ¿Sí? ¿Qué dijimos de la hemólisis? ¿Qué es la hemólisis? Tos con expectoración sanguinolenta. La hemólisis se define como expectoración de sangre de las vías respiratorias, que puede ir del espectro de hebras de sangre del toser o grandes cantidades de sangre fresca. ¿Sí? Por eso es que la hemólisis, lo que ustedes nunca tienen que dejar de preguntar es la cantidad. No es lo mismo un paciente que tose y justamente un paciente de esta semana tiene por otro motivo, pero es lo mismo de tanto que tosió ese paciente sangró chiquitito y salió un coágulo de sangre. Pero en una oportunidad, en ese momento, les puede hacer mucho esfuerzo de tos. No es lo mismo paciente que vino tosiendo medio litro de sangre. ¿Sí? Entonces, y como les voy preguntando, ¿qué cantidad? ¿Sí? La hemólisis masiva se define como aplicación de más de 100 a 600 ml en periodos de 24 horas. ¿Sí? Aunque la estimación de cantidad de sangre considerada por el paciente es notoriamente desconfiable. No tienen tanto que el paciente va a decir, ay, voy a toser sangre, ahora voy a agarrar una botella o un medidor que tiene los ml y entonces ahí solo iría registrando cuánto estoy tosiendo. Pero hay que preguntar de forma u otra para tener un parámetro de qué cantidad aproximada es de cada gramo. ¿Sí? La expectoración de sangre, incluso en cantidades relativamente pequeñas, es un síntoma atemorizante y puede ser un indicador de enfermedades potencialmente graves como un cáncer. ¿Sí? Entonces, el paciente se puede estar hace una semana con fiebre, incluso dificultad respiratoria moderada, pero el paciente en ese día tosió y salió sangre y se fue a consultar. Porque ¿quién no se va a asustar que tosa y salga sangre de las vías aéreas? Entonces, normalmente en ese mismo momento el paciente acude para consulta. ¿Sí? Por otra parte, la hemólisis masiva establece un problema agudo que pone en riesgo la vida. ¿Sí? La sangre puede inundar las vías respiratorias y los espacios alveolares, afectando evidentemente el intercambio gaseoso, pudiendo producir la asfixia del paciente y la muerte del paciente. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la hemólisis. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta de la ven acá como la sangre que sale de las vías inferiores, de las vías aéreas, y dijimos cuál es lo primero que hay que distinguir tanto en el cuadro de hemólisis como el cuadro de hematemesis. ¿Sí? Por eso la principal diferencia es principalmente en el color, ¿verdad? La hemólisis es una sangre roja, rutilante, es una sangre activa. La principal causa de sangre es la ruptura de las arterias bronquiales, que son lo que irrigan tejidos del pulmón, por ejemplo. Entonces, es una sangre arterial, es una sangre bien activa en ese caso. Sin embargo, la hematemesis es una sangre ya que viene del sistema digestivo, la sangre ya digerida, que viene de contenido alimentario, es mucho más negro en la sangre. ¿Sí? Entonces, esa es la principal diferencia, preguntar como ustedes pueden ver acá. Y también se acompaña de tos o de tosió y salió la sangre o tuvo náuseas. ¿Sí? Entonces, creo que tenemos que también, porque en la hematemesis se refiere náuseas y ahí salen los vómitos, que es la sangre, que por esa definición es hematemesis. ¿Sí? Sin embargo, en la hemólisis se tose y sale la sangre. Por eso, uno de los tratamientos de la hemólisis es darle antitusivo al paciente, para
Las biologías en estos casos pueden ser varios. Y miren, por ejemplo, a veces un pieza asmática puede tener un poquito de voz, ¿sí? Pero eso por los excesos de tos continuos que puede producir un ligero sangrado de las vías aéreas. Las bronquiectasias es súper común que ellos tengan hemólisis. Entonces, normalmente ellos tienen broncorrea, o sea, de grandes cantidades, como están infectados principalmente. Hay los pacientes con bronquiectasias, cuando se internan a veces, ellos se infectan fácilmente. Imagínense esa secreción que queda ahí en las vías aéreas, estancada. Las bacterias fácilmente quedan ahí, o por su infección, que ya se han colonizado por pseudomonas, que es bastante común. Entonces, con frecuencia ellos están especulando, pero también tienen mucha neovascularización, como se llama. Entonces, la neovascularización puede generar también la hemólisis en ellos, quizás grande cantidad. Te digo, yo una vez tuve un paciente de 19 años, presidiario, ¿verdad? Tuvo tuberculosis, todo con 19 años. Después quedó con bronquiectasia el paciente por la infección, que es la causa también, que era de la deshidratación bronquial, y ese paciente entró por el vino de la cárcel. Cuando ingresó era 200 ml, quería integrar al paciente, pero evidentemente se internó, todo se hidrató el paciente. Incluso no se constató esa hemólisis, pero la persona estaba muy ligero, pero se le internó por seguridad porque estaba muy taquicárdico ese paciente. Entonces probablemente habrá perdido un poco de sangre porque tenga un poquito de taquicardia en ese momento. Ese paciente un día después en sala empezó a tener cuadros de hemólisis y se murió. Pero así inundó prácticamente todo hacia el regreso. Y después se intubó todo claro, pero ya fue tarde. Entonces tuvo una hemólisis masiva, imagínense, 600 ml 24 horas, estamos hablando de 1 litro en 19 horas. O sea, prácticamente el paciente perdió prácticamente 40% de su volumen sanguíneo ahí de una hora. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, hay otras enfermedades, afectaciones no respiratorias que pueden producir hemólisis. No crean que la hemólisis es exclusiva del pulmón. ¿Sí? Acá, por ejemplo, enfermedades sistémicas, las enfermedades inflamatorias autoinmunes, por ejemplo, el lupus, el síndrome de Sjögren, la vasculitis, el Sjögren, que son todos de una forma u otra que hay un aumento de la vascularización, de la vasculación sanguínea. Todos ellos a veces debutan incluso con hemólisis. ¿Sí? Hay por ejemplo pacientes lúpicas, que ellos debutan con chicas jóvenes con hemorragias alveolares, por ejemplo, que es un cuadro bastante severo de lupus. A veces ellos sabían que eran lúpicas, tenían lupus y debutaron con hemorragias alveolares. Entonces, hay muchos casos autoinmunes que pueden producir, ¿sí? O incluso cuadros hematológicos, ¿verdad? La quietopenia, la trombocitopenia importante. Ustedes saben que la plaqueta, pero decimos también que sangre básicamente es muy frecuente, y el pulmón también posteriormente, toda la región vascular puede sangrar. Y miren las cardiovasculares, de los cuales por excelencia es la estenosis mitral. La estenosis mitral muy frecuentemente ellos sangran
ócula arriba también. Entonces se puede dar un poco sangrado. Claro, que de la cascada de la población es un problema. Eso es, pero no te mueres, no sé, porque no se te colocó los oídos todo el tiempo, todo que ya presentan en su casa, porque dependiendo ya de la toxina, ya afectó todo el organismo de ese paciente. Bueno, esto van a ver después cuando vean en clase, pero es lo mismo, de siempre pensar en, cuando hay un paciente con el moco, si miden todas las patologías que pueden producir el moco, no es específico de nada, ¿sí? Pero tener en cuenta el tiempo de evolución, la comorbilidad de ese paciente. Por ejemplo, les dije, en 19 años ya era conocido portador de hepatitis. Que venga hemotizando, a veces se espera porque ellos o hemotizan o vomitan sangre, o vomitan sangre, mucha secreción que es la famosa vómita. De tanta secreción que tienen, ya están vomitando solo secreción, que también puede ocurrir en ellos. Entonces, estoy entendiendo acá, Felipe, tu computadora. Bueno, entonces ahí como ustedes pueden ver, las causas tanto respiratorias, bronquiales, vía aérea inferiores, por ejemplo, neumonía, tuberculosis, alteraciones del parénquima pulmonar, misetomas, aspergilomas, cuadros por hongos, pero que cuando está alterado la estructura del parénquima pulmonar, va a producir, o sea, puede ser un motivo de consulta de hemólisis, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante? Porque si viene, por ejemplo, un paciente con aspergiloma, que son las bolas fúngicas, también es la causa de hemólisis, eso se puede ver a la imagen, ¿sí? Nos ven escuchar muchas cosas a la ocultación en el paciente que tiene un compromiso más estructural, en este caso, por ejemplo, la bola fúngica en una región pulmonar o un cuadro sistémico. Pero ahí la imagen es muy importante, la radiografía, la tomografía que le van a ayudar a poder ver ese parénquima pulmonar. O sea, que viene un paciente con hemólisis, que uno sepa la causa, no va a estar mal que vos le pidas una radiografía. ¿Sí? Sabemos que hay causas pulmonares y extrapulmonares, pero no está nada mal que ustedes quieran descartar algo pulmonar, ¿sí? Como bien que hay varias causas que pueden producir. No es busquen otra cosa, ¿sí? Cardíaco, como estuvimos viendo, pero hay que pensar bastante. Y no hay que, evidentemente, nunca hacer de menos. Hay que investigar, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser bastante grave y puede producir la muerte del paciente. La rapidez de sangrado y su efecto sobre el intercambio de gas determina la urgencia del manejo. Con el sangrado el límite se limita a hebras de sangre en el esputo o producción de pequeñas cantidades de sangre fresca, el intercambio de gas no se compromete. Pero cuanto mayor es, sí va a ocurrir ese compromiso, ¿sí? Con la combustión masiva, mantener un intercambio de gas adecuado, prevenir que la sangre se derrame a su vía aérea no afectada al pulmón es lo más importante. ¿Qué quiere decir eso? Viene un paciente con hemólisis por bronquiectasias, pero ustedes ven en la radiografía que le hicieron, ven que el compromiso está más en el pulmón derecho que el pulmón izquierdo. ¿Qué van a hacer? Van a tratar de preservar lo máximo que puedan ese pulmón que está más sano. O sea, ahí hay, por ejemplo, intubación selectiva, colocar el tubo en el pulmón sano, o por lo menos una manera sencilla es lateralizar al paciente. Por ejemplo, si está con la lesión en el pulmón derecho, se le pone a meter un decúbito lateral derecho. ¿Por qué? Por el objetivo de que la sangre que está acá esté quieto, que no se mueva, ni para irse al baño, ¿verdad? Se le dan los medicamentos, las inducciones, pero se le pone en esta región
ahora vamos a hablar un poquito de DIF. Dijimos que DIF es un motivo de consulta bastante común también. ¿Sí? Que tenemos que preguntar de vuelta. Tiempo de evolución, saber si es una línea moderado de esfuerzo, grande de esfuerzo, pequeño de esfuerzo, todo eso hay que preguntar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque saben que la línea puede ser varias las causas de línea que se van a ver acá. Miren, respiratorias, asma, neumonía, neumotórax, tromboembolismo pulmonar, atelectasia, todos pueden ser causas de línea. Ahora, de vuelta, hay que saber el tiempo de evolución. No es lo mismo que yo esté sentada acá, de repente empiezo a tener mucha dificultad respiratoria, respiración aguda, que un paciente que está ya hace 2 semanas con dificultad respiratoria, a moderado de esfuerzo, a mínimo esfuerzo, que cada vez más va progresando esa dificultad respiratoria. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta el tiempo. Miren lo que voy a mostrar en esta parte. Esto no la evaluación de la línea porque dice la calidad de la sensación. Como dijimos, saber cuál es la característica, cuál es la intensidad de esa dificultad respiratoria, la intensidad sensorial. Y está acá la famosa escala de Borg. Si ustedes ven la escala de Borg, van a un valor del 0 al 10. ¿Qué quiere decir? 0, 1, prácticamente ninguna dificultad respiratoria. Yo agarro, me voy corriendo en la secretaría, después vengo y voy corriendo, voy a alcanzarme un poquito, después voy a sentar y va a pasar, ¿verdad? Pero hay pacientes que caminan 2 o 3 pasos y tienen mucha dificultad respiratoria. Entonces, usted no le van a preguntar, tu intensidad de la línea es del 0 al 10. No pueden preguntarse si no, pero ustedes saben que 0, nada en absoluto, 1, muy ligero, 2, ligero, y así va evolucionando hasta 10, una intensidad máxima. ¿Sí? Paciente que así está sentado, tiene mucha dificultad para respirar. ¿Sí? Esto evalúa la intensidad sensorial de la línea de esos pacientes. La escala de Borg es una escala que se utiliza para esto. ¿Sí? ¿Y cuál es la dimensión afectiva también para tener en cuenta? Miren acá, este gráfico, para que ustedes entiendan. Dice, relación de los descriptores cualitativos y mecanismos fisiopatológicos de la línea. ¿Qué dice? Opresión o constricción torácica. O sea, hay problema, una broncoconstricción. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo asma, es común que tengan una broncoconstricción. ¿Sí? O incluso un paciente con disfemia cárnica va a tener un dolor torácico localizado en la región que afecta en este caso más el hemisferio izquierdo. Ahora, también, principalmente el asma, se acompaña de una mayor necesidad de esfuerzo respiratorio. Deben tener incluso la utilización de músculo accesorio, tirajes que van a orientar hacia esa afectación. Van a ver, o sea, nosotros hablamos sobre eso, los músculos accesorios, pero entonces le da al paciente y ves la parte supraclavicular, fraternal, intercostal, que se ve ese mayor esfuerzo respiratorio. ¿Sí? Ahora, hay situaciones que va a haber por incremento del impulso para respirar, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, puede ser por un cuadro obstructivo o por una alteración ya en mi intercambio gaseoso. Por ejemplo, una embolia pulmonar. En la embolia pulmonar se va a alterar el intercambio gaseoso. ¿Por qué? No va a existir intercambio gaseoso. Porque no llega sangre a nivel pulmonar, para que saben entonces, para que haya intercambio gaseoso, el oxígeno tiene que pasar del alveolo capilar y el dióxido de carbono del capilar al alveolo, pero si no llega la sangre, ¿cómo va a existir el intercambio gaseoso? ¿Sí? Hay situaciones que también es una cosa bastante común, el desacondicionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Una respiración con más dificultad. Si una persona no está preparada, que se vaya, viaje
tienen mucho más dificultad para poder respirar, ¿sí? Porque está frente a menores niveles de oxígeno. Y eso es lo que pasa en el Everest, que muchos van y mueren allá. Uno por eso, y después con el edema pulmonar, la otra causa del edema pulmonar no cardiogénico que ellos hacen, ¿sí? Entonces, el desacondicionamiento también puede ser una causa de disnea. Bueno, y acá miren, nos da bastante sencilla, pero pensar un poquito en las causas de los diferenciales que pueden producir la disnea. Miren, ya hablamos del cambio de gas, de la bomba. Ahora miren acá otro que estuvimos viendo: acidosis metabólica. La acidosis metabólica también es una causa de disnea. ¿Por qué? Nada que ver, está ahí pulmón intacto, corazón súper bien, está todo normal, pero ¿por qué un de acidosis metabólica tiene disnea? El intercambio gaseoso está súper bien. É porque é o primeiro mecanismo de regulação ácido básico que a gente ativa quando tem tipo, uma acidose. É por conta do dióxido de carbono. Porque Claro, ¿se acuerdan del centro respiratorio? Que existe la zona quimiosensible que captan variaciones de nitrógeno. Por más que te veis súper bien, todo perfecto, tus órganos se ponen en acidosis, ¿sí? La acidosis metabólica, que tiene exceso de hidrogeniones, eso va a estimular al centro respiratorio y va a hacer que la persona respire más rápido. Pero no hay ningún problema en esta persona, nada más. Pero la acidosis metabólica, eso puede ser una causa de disnea, de aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y cardiovasculares, congestiva, pericarditis, para que el corazón no se contraiga, no se pueda relajar lo suficiente, porque la pericarditis, el pericardio está inflamado, está duro, por decirlo así. Entonces, las fuerzas de contracción también pueden comprometerse y de una forma u otra va a hacer que el gasto cardíaco pueda comprometerse, ¿sí? Va a hacer que pueda generar disnea. Y la anemia también es una causa de disnea, ¿sí? Pero no es anemia, hemoglobina de 11, hemoglobina de 10, pero usted tiene hemoglobina de 7, de 6, anda a mirar. Anda a ver si usted está respirando. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es el principal medio de transporte de oxígeno en nuestro organismo, ¿sí? En este caso, tiene déficit de hemoglobina, pero el organismo trata de hacer que respire un poquito rápido para ver si la falta de transporte, pero no es la respuesta, o sea, no resuelve, pero el paciente puede tener signos, ¿sí? Y esto es lo que acabamos de decir. Entonces, los controles en las bombas respiratorias, todo lo que mencionamos ahora, pueden ser causas de disnea, pueden generar clínica de disnea en los pacientes, ¿sí? Gracias a actitudes como el movimiento campo. Y ahí está. Todo lo que una forma u otra, ¿sí? Hablamos de la acidosis metabólica, pero ahí está. Neumonías, edemas pulmonares, que vamos a hablar enseguida. Todo lo que de una forma u otra altere o el alveolo, o el capilar, o el intersticio que comprometa el intercambio gaseoso va a tener disnea, ¿sí? En estas situaciones, por ejemplo, el gasto cardíaco, porque la anemia, una respuesta compensatoria, va a ser tratar de aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? Por eso normalmente también en taquicardia, ¿sí? Porque de una forma u otra trata de aumentar el gasto cardíaco, pero no resuelve, ¿sí? Estamos mencionando nada más que estas alteraciones el paciente puede tener disnea, ¿sí? Pero que tenga disnea no va a resolver la causa, ¿sí? Pero el paciente va a hacer una respuesta que nuestro organismo va a presentar para tratar de ver si consigue resolver la causa de la disnea, pero no resuelve, ¿sí? Pero preocupante, ¿sí? O incluso paciente con insuficiencia cardíaca severa, una presión de inyección de 20%, imagínense, prácticamente el ventrículo no está trabajando en ese caso, no manda sangre suficiente, ¿verdad? O sea, hay mayor, necesita mínimo de esfuerzo, un paciente que a veces si al peinarse ya tiene mayor grado de dificultad respiratoria, hay mucho más demanda en esos casos.
va a resolver la causa. Que ese paciente siga caminando a grandes alturas no le va a ayudar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la causa de la anemia? Un paciente con disnea por acidosis metabólica que requiere que le ponga oxígeno. Nada. Tratada la acidosis del paciente va a mejorar la mecánica respiratoria del paciente. ¿Sí? Bueno, esta es una parte muy importante que es el edema pulmonar. ¿Sí? Existen dos tipos de edema pulmonares. El edema pulmonar cardiogénico y el edema pulmonar no cardiogénico. ¿Sí? Pero para hablar un poquito de edema pulmonar, tienen que recordarse de algo. Ahí está. Alveolo, intersticio, capilar, y acá está el sistema linfático tan importante que siempre para la función linfática quitar el exceso de líquido del intersticio y devolverle a los capilares. Entonces, fisiología. ¿Se recuerdan, verdad? ¿Se acuerdan bien? Ahí están las presiones hidrostáticas y presiones coleosmóticas que favorecen el movimiento de líquido o de los capilares hacia el intersticio o del intersticio de los capilares. Cada presión tiene su función. ¿Cuál es la característica acá? Vamos a volver acá que con la imagen. Vean. De la famosa ley de Starling. ¿Se recuerdan? ¿Qué es la ley de Starling? Que de verdad que estaban fuerzas que favorecían la entrada y fuerzas que favorecían la entrada, otras que favorecían la salida. ¿Sí? Pero todos ellos tenían que llegar a un equilibrio, pero normalmente siempre, fisiológicamente, en todo el organismo, la salida del líquido, la salida del líquido del capilar al intersticio siempre es mayor que la entrada. Acá no es. Ustedes ven, acá tenemos hidrostática, coleosmótica, acá la coleosmótica, pero ven que acá hay un valor positivo de más uno. Entonces acá, vamos a ver si es por cada uno, pero van a ver que la presión de salida es mayor que la de entrada. Pero esto normalmente no genera acumulación del líquido del intersticio. ¿Por qué? Porque ahí encuentra acá el sistema linfático que va a quitar el exceso de líquido si es necesario para que no se acumule el líquido en el intersticio. Porque si se llega a acumular líquido en el intersticio, esto va a hacer que este líquido entre en los alrededores. Y ahí produce el edema agudo pulmonar. ¿Sí? Héctor, ¿puedes leer, por favor? La extensión en la cual se acumula el líquido en el intersticio del pulmón depende del equilibrio de las fuerzas hidrostáticas en un código dentro de los capilares pulmonares y el intestino circunvencible. La presión hidrostática favorece el movimiento del líquido desde los capilares interior del intersticio. La presión oncótica determina por la concentración de proteína en la sangre, favorece el movimiento del líquido ao interior de los vasos. De la presión oncótica. ¿Por qué estaba determinada la presión oncótica? Concentración de proteína. Muy bien. Determinada por la concentración de proteína en la sangre, favorece el movimiento del líquido al interior de los vasos. ¿Sí? Entonces, ley de Starling, presión hidrostática. La presión hidrostática tiende a sacar líquido hacia el intersticio y el espacio alveolar. La presión oncótica tiende a retener líquido dentro de los espacios intraalveolares. Esto va a determinar el movimiento de este líquido de una región a la otra. ¿Qué pasa? Si la presión hidrostática facilita el desplazamiento del líquido de los capilares al intersticio pulmonar, esta presión va a favorecer la salida del líquido del capilar hacia el
encima aumenta mucho la presión y esto aumenta también la presión hidrostática del capilar. Entonces el líquido es la presión. Si normalmente mi presión hidrostática del capilar ya favorece la salida del líquido del capilar intersticio, imagínense que esta presión aumente a 30. Va a salir mucho más líquido hacia el intersticio y va a generar el edema agudo del pulmón. ¿Sí? La presión osmótica depende de la concentración de las proteínas en la sangre y facilita el desplazamiento del líquido al interior del vaso. O sea, mi presión osmótica va a hacer que este líquido acá se mantenga en el interior del vaso. Entonces, cuando hablamos de edema, y es importante que ustedes entiendan, porque ahí está la diferencia entre el edema pulmonar cardiogénico y el no cardiogénico. Después van a entender por qué. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan esto, después cuando hablemos, a ver si ustedes consiguen razonar lo que les digo. Entonces, la presión hidrostática del capilar va a favorecer siempre la salida del líquido del capilar intersticio. La presión osmótica está determinada por la concentración de proteínas, pero que hacen que el líquido se mantenga en el interior de los capilares. ¿Sí? Bueno. Por eso le puse esto para que ustedes entiendan la diferencia. Ahora, ¿qué dice? El edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. A ver, ¿quién puede leer? Vamos a ver acá. Giovanni Beirut. Em falha um bombeio que hace a sangue e procede à circulação pulmonar, quando a pressão hidrostática capilar pulmonar supera a pressão osmótica coloidal, o líquido é impulsionado para fora dos capilares pulmonares, hacia o espaço intersticial e alvéolo. Bueno, entonces ahí, ¿qué dice? En el edema pulmonar cardiogénico, ¿cuál es la presión que se altera? La presión hidrostática del capilar. Entonces, aumenta mucho más la presión hidrostática del capilar, que favorece mucho la salida del líquido hacia el intersticio, en el edema pulmonar cardiogénico. ¿Y el no cardiogénico qué dice? A pressão hidroestática é normal. Mira, la presión hidrostática es normal en el edema pulmonar no cardiogénico. ¿Y después? O líquido se desplaza com a proteína conforme cambia a força oncótica do vaso hacia o tecido. Pero acá la presión oncótica, la presión coloidosmótica es la que va a empezar a alterarse. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a ver lo que dice el siguiente. Primero quiero que miren la diferencia entre un edema pulmonar cardiogénico y un edema pulmonar no cardiogénico. Y acá está mi alveolo, ahí mi alveolo, mi intersticio, ¿sí? Y el capilar. ¿Qué le llama la atención a ustedes acá? O sea, vemos que en los dos lados el alveolo está lleno de líquido, ¿sí? Pero ¿cuál es la causa del edema pulmonar cardiogénico? Que aumenta la presión hidrostática del capilar. Esto hace que salga mucho más líquido del capilar hacia el intersticio y que ingrese en el alveolo. Produce un edema pulmonar cardiogénico en este caso. Pero miren acá como la membrana del capilar está intacta. Porque acá solo la presión hidrostática se aumenta a consecuencia del exceso de líquido. Ahora miren acá en el edema pulmonar no cardiogénico. Miren cómo este capilar parece que está medio colapsado. Porque acá, nuevamente, las causas son, y ahí entra neumonía, sepsis, con pancreatitis, todo lo que puede producir rotura de la barrera endotelial, o sea, rotura del capilar. Y todo lo que produzca rotura, miren acá, se pierde la integridad de la pared de este capilar. Va a hacer que empiecen a salir proteínas. Entonces, ¿cómo va a estar la presión coloidosmótica capilar? Va a bajar. Entonces, la
única presión que favorecía que ese líquido permanezca acá en el capilar y se pierda. Entonces, hay una ruptura del endotelio, extravasación de proteínas, extravasación de factores inflamatorios. Entonces, ¿qué pasa? Se llena este pulmón del líquido, del sudado, de minerales inflamatorios, produce edema pulmonar, no cardiogénico, pero los dos están con líquido. ¿Cuál ustedes creen que es más grave? ¿El cardiogénico o el no cardiogénico? ¿Cuál? El no cardiogénico. El no cardiogénico, el índice de mortalidad es mucho más alto. Porque ¿qué le vas a dar al paciente para tratar esa ruptura del capilar? El cardiogénico es exceso de líquido. Tratada ese exceso de presión y va a resolver el caso. Pero el no cardiogénico es mucho más grave. Porque ¿qué va a hacer en tu caso? No hay mucho que hacer. Dar el soporte respiratorio, pero es mucho más. Le dice mortalidad, y miren como un líquido más espeso. Por eso dice un fluido rico en proteínas. ¿Por qué? Porque acá se jugó todo y empezó a entrar un líquido más espeso en el alveolo. ¿Sí? Y eso es bastante grave. Bueno, porque dice la albúmina, la principal proteína plasmática, puede estar baja en pacientes con condiciones como cirrosis y síndrome nefrótico. Aunque la hipoalbuminemia favorece el movimiento del líquido al interior de los tejidos, cualquiera que sea la presión hidrostática determinada en el capilar, esto en general no es suficiente por sí para causar edema intersticial. Esto tiene relación directa, porque estamos hablando de edema pulmonar cardiogénico. Pacientes con síndrome nefrótico, cirrosis hepática, déficit de proteína tienen edema, pero edema en miembros inferiores, edema en otras partes del cuerpo. Pero no es que ellos sí van a producir edema pulmonares, o sea, edema a nivel pulmonar. ¿Sí? Bueno, ver acá que en estos casos el edema pulmonar no cardiogénico, a consecuencia de la disminución de las proteínas en los capilares pulmonares, por una rotura del capilar pulmonar, pero más por infecciones, el edema normal en las alturas, que puede producir una rotura del capilar, pero en esas situaciones, no un paciente nefrótico que te va a hacer edema pulmonar. No se confundan, porque tiene por definición el edema pulmonar no cardiogénico es disminución de proteínas en el capilar pulmonar. ¿Sí? No es lo mismo que un síndrome nefrótico que produce edema por otras partes del cuerpo por déficit general de proteínas en sangre. ¿Sí? O sea, ese paciente no tiene proteínas en toda la sangre. Acá estamos hablando del pulmón. ¿Qué pasó? No caso dessas proteínas no estômago, no intestino, elas fazem aumentar a reação proteológica do exercício também. También, pero acá, acá si no te das cuenta, la única fuerza, siempre que uno habla de edema, de Starling, hay dos fuerzas que se oponen, hay dos fuerzas que favorecen. Entonces se opone a la salida del líquido y acá no es así. En el pulmón, la única fuerza que se opone a que no salga líquido del capilar intersticio es la presión coleosmótica del capilar. Las otras tres fuerzas favorecen que salga. Entonces imagínate que haya más proteína en el intersticio, mayor aún será la salida. Porque disminuyó la presión coleosmótica del capilar y porque hay más proteínas en la presión coleosmótica del intersticio. De por sí va a haber mucho más acumulación de líquido. São 3 contra 1. Claro, un 3 contra 1. Bueno, y ahí, si entendieron todo lo que hablamos ahora, vamos a hacer como un resumen nomás lo que dice acá. Edema pulmonar cardiogénico, hay un incremento en la presión venosa pulmonar, cambia el equilibrio de las fuerzas entre los capilares y el intersticio, la presión hidrostática se incrementa y el líquido sale de los capilares con mayor tasa. El edema resultante es el intersticio y posteriormente llegar en los alveolos.
4 o 5 litros. Como le colocas ahí un tubo para drenar. Perdón. Si vamos a colocar el tubo y le quitas rápidamente todo ese líquido, ese pulmón hace esto y puede producir una ruptura también de la estructura de ese pulmón, ¿sí? Y puede producir un edema por reexpansión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los ojos de derrames masivos y hay que quitarle lentamente el líquido para evitar, no es que ocurre siempre, pero es un riesgo que puede ocurrir, ¿sí? Bueno, entonces para ir diferenciando, ¿qué podemos decir? Aparte de la radiografía, un edema pulmonar cardiogénico, que tiene muchas características radiológicas, también tiene muchas características semiológicas, un edema pulmonar cardiogénico, no así el no cardiogénico. Entonces, tiene cierta cardíaca aumentada, puede tener ritmo de galope en su insuficiencia cardíaca, ¿sí? Va a tener crepitantes a la ocultación, ¿sí? Entonces, es indispensable la historia para probar la probabilidad de enfermedades cardíacas. El examen físico es notable en galope, tercer ruido, ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores, sibilancia o los territorios crepitantes a la ocultación. Entonces, son pacientes que tienen mucha semiología, ¿sí? Los cardiogénicos. Por el contrario, el edema pulmonar no cardiogénico, el examen físico está dominado por datos de la condición desencadenada. Los datos pulmonares pueden ser relativamente normales en la primera instancia. Entonces, el cardiogénico, mucha característica, mucha semiología. El no cardiogénico, hay que hacer estrés clínico. El paciente con sepsis puede hacer, pero no pueden escuchar todos estos ruidos, esta característica que estamos hablando del cardiogénico, ¿sí? Porque yo siempre digo, si tienen un paciente con insuficiencia cardíaca, escúchenle, porque tiene muchísimas semiologías. Corazón, pulmón, miembro inferior, es característico, cuello, ingurgitación, tiene mucho. Yo no tengo ningún paciente, ni un abuelo o alguien de su familia mayor que tiene insuficiencia cardíaca. ¿No tienen? Si quieren, escúchenle un poco para ver que algo semiológico interesante va a tener. Bueno, en la radiografía de tórax, como dijimos, mucha característica. En el cardiogénico, prácticamente nada. En el inicio, en el no cardiogénico. Posteriormente también pueden tener infiltrados alveolares, porque ¿qué dijimos? Hay rotura ahí del capilar, descaptación de proteínas, el líquido de los alveolos también. Entonces, cuando va avanzando más, va a haber una imagen más radiodensa, como un patrón alveolar, porque esos alveolos están llenando de líquido con un exudado. Entonces, posteriormente después van a tener infiltrados alveolares, ¿sí? Bueno, entonces ahora le voy a presentar nomás lo que sería nuestra siguiente clase, que es la parte de imagen, ¿sí? Entonces, pacientes con síntomas respiratorios, pero que tengan una radiografía normal de tórax, a menudo sufren otra enfermedad. O sea, paciente que viene con dolor de garganta y goteo con nasal, ¿de qué te va a servir la radiografía? Nada. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo ustedes van a pedir estudio de imagen? Primeramente, ahí tienen que juntar la historia clínica con el examen físico. De acuerdo a eso, ver qué método de diagnóstico es más factible para este paciente, ¿sí? El examen de tórax y pruebas funcionales respiratorias pueden ser muy útiles, como dijimos. Un paciente con cuadro de tos crónica de 3 meses de evolución, que la auscultación tiene sibilancias dispersas en ambos campos pulmonares. Yo le puedo pedir la radiografía, pero que me diga normal, esa radiografía no me dice nada, ¿sí? En esos casos, la prueba de función pulmonar es más importante que una prueba radiológica. ¿En qué momento le voy a pedir el estudio a este paciente? Ahora, por ejemplo, si Heitor tuvo un cuadro gripal la semana pasada, desde ahí se quedó una tos muy tentativa de 3 días de evolución, yo le diría si Heitor necesita una firma. Porque no es, él no tiene que ir. Pero, por ejemplo, si viene Heitor con un cuadro de 1 año de evolución de tos y sibilancias, es otra vez, ¿sí? Entonces, de vuelta, historia clínica, por eso me
3 días, hace una semana. Hace 3 días estás con tos. Yo la escucho el traidor, no le escucho nada, le pido radiografía, no hace falta. Por eso le escucho y le escucho cremitantes y nasales. Necesito pedirle una radiografía. ¿Entienden lo que quiero decir? De acuerdo a cada paciente hay un estudio auxiliar más importante. Pero, por ejemplo, si vos yo no te escucho nada, te voy a medicar y después vamos a controlar. No te voy a pedir ningún método auxiliar. Cada caso es un caso. ¿Sí? Procedimiento diagnóstico, y acá está. ¿Qué dicen? Radiografía simple o convencional y la tomografía computarizada. Son técnicas de imagen más importantes de imágenes, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedades respiratorias. Radiografía de tórax. ¿Cuál es la importancia de la radiografía de tórax? Es una prueba básica para el estudio de los pacientes con patología torácica. Yo no le voy a pedir a Héctor, que está con cremitantes nasales, 4 o 3 días, 2, le voy a decir que va a hacer una tomografía. Probablemente ni una radiografía ya no va a ser suficiente. Porque ustedes saben que no es lo mismo hacer una radiografía que hacer una tomografía. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es una de las grandes diferencias? ¿Cuál es la diferencia? Tiene que pensar, todo tiene que poner la balanza. Yo le voy a pedir a Héctor, porque hace 3 días está con tos y le escucho cremitantes nasales. Le voy a pedir una radiografía y una tomografía. Pero a mí la radiografía ya no puede servir. Ya no puede servir, es más barato, ¿sí? No es lo mismo el valor de una radiografía como el valor de una tomografía. ¿Sí? Es una gran diferencia. Pero no es eso. La principal diferencia es la irradiación. Hay estudios que dicen que una tomografía equivale a 400 radiografías. Imagínense, le vas a poner al paciente a tanta radiación, siendo que una radiografía tiene va a ser suficiente. ¿Sí? Entonces, eso también hay que analizar el contexto. ¿Sí? Hay situaciones que normalmente las radiografías se piden en inspiración. ¿Quién ya se hizo radiografía acá? ¿Qué le dicen? Ahí mira la pared, se coloca el aparatito, inspira profundo y atajar la respiración. Y ahí se le quita la foto. ¿Sí? Eso es la radiografía en inspiración. Pero hay situaciones que la radiografía en expiración puede servir también de acuerdo a la causa. ¿Sí? Por eso dicen, la radiografía en expiración puede ser eficaz para ver áreas de agotamiento de aire pulmonar y para visualizar a veces pequeños neumotórax. ¿Sí? Ahí está una radiografía bastante, pues yo al mirar así digo, este paciente es bastante delgado, ¿verdad? Ven que prácticamente ellos tienen tejido celular subcutáneo y pared pulmonar bastante preservado. Yo veo acá, y ahí lo que hicimos en la ocultación, vértice, campo medio y base. Y ven acá cómo se ven los senos postofrénicos. Es importante escuchar la región lateral. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. ¿Sí? Acá yo veo mi cámara gástrica, que corresponde también al lado izquierdo. Acá veo ya el hígado, la cúpula diafragmática. Y acá vemos el corazón. Pero que esta estructura ustedes pueden ver, aparte de que se ve súper bien la clavícula, tiene una buena inspiración, ¿sí? Tiene una buena penetración, acá. ¿Les parece? ¿Saben ver la penetración? ¿No vieron eso en imágenes? Acá, miren. Normalmente en la radiografía de una penetración se tiene que ver, ven las apófisis acá, las cervicales acá, ven cómo se ve súper bien. Pero acá es el corazón, ven cómo hasta detrás del corazón se puede ver hasta los espacios intervertebrales. Si vamos a analizar realmente una radiografía un poco penetrante a más de lo normal. Porque lo normal es que yo pueda ver solo esta versión, pero detrás del corazón yo tengo que ver el túbulo, digamos así, la silueta de la columna, pero yo no tengo por qué ver los discos intervertebrales.
Pero miren todo lo que está mencionado acá. Ahí está. Tráquea, carina, bronquifuente derecho, bronquifuente izquierdo, aurícula derecha. Ustedes saben que el ventrículo derecho no se ve mirando una región anterior. ¿Por qué? Porque el corazón no está así, el corazón está de costado. Entonces, acá del lado izquierdo se ve la aurícula, acá se ve la región, la ventana aortopulmonar, ¿sí? Y se ve el ventrículo izquierdo, que es la imagen iniciente que ustedes pueden ver acá. Y la porción del lado derecho, lo que se ve acá es la aurícula derecha, no es el ventrículo derecho, ¿sí? El epidiafragma derecho y el epidiafragma izquierdo. Es importante que ustedes vayan mirando esas estructuras, ¿sí? La célula que había comentado, el corazón no va a estar así. El corazón va a estar mucho más grande y el índice cardiothorácico va a estar mayor. Vamos a calcular después cuando tengamos la clase de imagen. Entonces, miren todas las estructuras que podemos estar observando, ¿sí? Y acá, la radiografía lateral, esta situación también es importante. Vemos este mano que se ve acá. Este famoso espacio retroexternal, de costado externo, el espacio retroexternal, ¿sí? Esto, el paciente de POC, está mucho más aumentado. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la característica del paciente de POC? Tórax ensanchado, tórax en embudo, pulmón hiperinsuflado, ¿sí? Entonces, el espacio retroexternal está mucho más aumentado, ¿sí? La ecografía torácica en estas situaciones es muy importante, y es un diagnóstico muy importante. Si ustedes saben que, por ejemplo, una paciente embarazada no se le puede pedir ecografía, pero a veces la ecografía es muy importante también, y un estudio no invasivo que no emite radiaciones, incluso para derrames pleurales y neumotórax es muy interesante, ayuda bastante también. Entonces, se utiliza el método auxiliar diagnóstico que más esté al alcance, ¿sí? Tomografía, muy importante, ¿sí? Pero, como dijimos, normalmente si es necesario hay que pedirlo. A veces si la radiografía ya me sirve, no pido, pero por ejemplo, hago una radiografía y doy la imagen, un patrón masa en vértice derecho, le voy a pedir tomografía a ese paciente para analizar las características de esa masa y para ver si tiene otros nódulos contralaterales, por ejemplo, la sospecha de derrame, ¿sí? Entonces, no es que ya pedí solo radiografía, entonces me pido la radiografía y después puedo pedir la tomografía dependiendo del contexto de cada paciente, ¿sí? Y están hoy en día las famosas TACAR. ¿Qué es la diferencia de la tomografía simple y la TACAR? Las TACAR son tomografías de alta resolución. Entonces, son cortes muy finos, es como si fuera que milimétricamente va cortando las partes del cuerpo, ¿sí? Si la tomografía simple hoy día tienen 30, 40, 80 cortes. Las TACAR tienen centenas de cortes. Se puede ver todas las porciones pulmonares, como si fuera que les filetea al pulmón, ¿sí? Entonces, es muy importante porque en ciertas situaciones hay que pedir un TACAR y no tomografía simple, ¿sí? Y acá, miren cómo está la tomografía, ventana, pero esto es la ventana parenquimatosa, como ustedes pueden ver que se ve el parénquima pulmonar, pero cuando hablamos de tomografía hay dos ventanas, parenquimatosa y mediastinal. En la parenquimatosa me permite observar perfectamente acá mi parénquima pulmonar, pero ven cómo esta es la porción del mediastino, no se ve el mediastino tan lindo, se ve todo más hiperdenso, más blando, ¿sí? Pero en la ventana mediastinal se puede ver mejor las estructuras mediastinales, eso es, ventana parenquimatosa y ventana mediastinal, ¿sí? Acá, por ejemplo, está la callada aórtica, la tráquea, el bronquiofuente derecho, cómo se va dividiendo, el bronquiofuente izquierdo, ¿sí? La aorta descendente y el corazón. Ya estamos terminando. Te dije que era simplemente para bueno, y ahí terminamos. Pero ¿por qué es tan interesante este gráfico para terminar? ¿Qué le llama la atención este gráfico? Está al contrário.
Tenemos que aprender a poder observar bien una radiografía, porque si no vamos a igual a ver como los eventos ortonormados. A veces mirando, a veces que agarrando una imagen ya puedes conseguir. Las radiografías son mucho más complejas de lo que se imagina. Tienen que saber las estructuras normales de observar una radiografía, la característica normal del parénquima y la importancia de hacer buenas radiografías, que tengan las técnicas correctas, que tengan una buena inspiración, una buena penetración, una buena rotación, porque si a veces esas técnicas no se respetan, van a venir radiografías alteradas, que pueden impresionar alteraciones que no corresponden. ¿Sí? Entonces, de vuelta, pero primero también es muy importante autoocultar, porque a veces los que ustedes ya ocultan, se van a poder imaginarse que otros que alteraciones radiológicas pueden encontrar al observar una radiografía. ¿Está bien?